Benvinguts al Fòrum de Debats de Vic, en una jornada més dels més de 33 anys d'història, exercint la llibertat d'expressió i de pensament. Proposem un tema avui que susciti una reflexió crítica als assistents per tal que cadascú es pugui formar-se l'opinió pròpia sobre la qüestió, així contribuint a formar una societat més informada i amb més coneixement en aquests temps tan convulsos. El nostre conferenciant d'avui tenim tots nosaltres en Fèlix Rodrigo Mora, que ja havia de venir al fòrum, però va enxampar que era la setmana just que ens confinaven i ja quasi estava aquí a Vic, que ens van prohibir l'acte. Llavors no ha vingut mai aquí al fòrum, però sí que havia de venir, així que per fi avui tenim en Fèlix aquí amb nosaltres. Us el presento. En Fèlix és un filòsof, escriptor, llibrepensador, autodidacta, amb més de 40 llibres escrits i amb aportacions en milers d'articles, vídeos, entrevistes, conferències. Els seus estudis no només queden en el camp dels fenòmens climàtics, sinó també ha fet grans aportacions a la història, traient a la palestra el tema del comunal, la revolució vagauda de l'alta edat mitjana, el cristianisme primitiu, aportacions en el camp de la filosofia, la moral i en la política, centrant-se en la lluita de la llibertat amb responsabilitat i el rebuig complet a les institucions estatals, amb gran èmfasi al cultiu de la virtut personal. El llibre més venut ha estat Naturaleza, Ruralitat i Civilizació, que l'últim capítol escriu sobre el tema que tractarem avui. La xerrada es titula Anomalies climàtiques, reptes i solucions. És un tema important, transcendental pel futur de les generacions humanes, com també del planeta. I per què hem portat avui aquest tema amb en Fèlix? Com sabem tots, en Fèlix ha fet aportacions en camps tan diversos. Fa poc, i encara no havíem sortit... Fa poc, com tots sabreu, vam tenir una sequera bastant important, de fet encara no hem sortit. També hem tingut rècords de calor a l'estiu mai vistos per les generacions més grans, inundacions que fa poc van arrasar pobles sencers i bàsicament que el clima és un tema que preocupa perquè és un problema i s'hauria de poder parlar obertament i sense cap mena de tabú de les causes i les solucions que hauríem d'emprendre. Llavors, per això tenim aquí en Fèlix avui. I també volia informar, per acabar, que al finalitzar la conferència, com sempre, s'obrirà un col·loqui en què tothom que vulgui i pugui preguntar i opinar sobre el tema exposat. També volia informar que a l'entrada tenim la venda de llibres d'en Fèlix Rodrigo Mora, de gran qualitat i de temes molt interessants i que també recomano la seva lectura. Ara sí, et deixo amb tots vosaltres en Fèlix Rodrigo Mora. Un aplaudiment. Buenas tardes. Agradezco al Fórum de Debate que haya contado conmigo y quiero recordar que ya lo intentamos en 2020, que iba a hacer una conferencia sobre demografía, pero coincidió justamente con el inicio del confinamiento, casi día por día y no se pudo hacer finalmente, ¿no? Pero ya había estado en este local porque, aunque no se hizo el acto, sí quisimos visitar el lugar donde no se podía hacer y me impresionó tanto como me ha impresionado hoy este sitio porque realmente es maravilloso. La cuestión de las anomalías climáticas es una cuestión que está muy sobre la mesa hoy, pero de muchas de ellas no sabemos nada. Por ejemplo, no sabemos nada de los
cosas extrañas que está pasando con el monzón en la India. El monzón en la India, desde hace bastantes años ya, está actuando de una manera diferente a como lo hacía hasta ahora. El monzón, bueno, el clima monzónico es lluvioso en verano y seco en invierno. Entonces esto ya no sucede. Hay un estudio sobre el clima monzónico que dice que el monzón ya no es lo que había sido y esto crea mucha inquietud. Si miramos por todo el mundo, están sucediendo cosas así en casi todas partes. Quizá yo me voy a centrar más en la cuenca del Mediterráneo, por ejemplo, los problemas que está teniendo Grecia con las olas de calor, la sequía, las inundaciones, lo que está sucediendo en Turquía, lo trágico de la situación en Argelia, donde el gobierno de Argelia ha declarado que quieren conseguir que en 5 o 7 años el agua de boca, el agua de consumo en las ciudades, al 60% sea producido por las desaladoras, algo que te deja un poco, no sabes qué decir, 60%, ¿no? Y podríamos seguir. Donde el asunto está siendo seguido muy de cerca es en la Amazonia, y creo que es en la Amazonia donde hay más claridad respecto a lo que está sucediendo. Entonces yo aquí he traído bastantes textos, leeré algunos fragmentos de los análisis que hacen sobre el terreno la gente que en el Amazonas, sobre todo en Brasil, pero también en Perú o quizá en algún caso en Argentina, están haciendo sobre estas anomalías climáticas. Luego explicaré brevemente que la versión oficial no puede mantenerse, tampoco versiones que circulan por ahí heterodoxas, y daré mi propia explicación. Estas anomalías, si las cuantificamos en dinero, nos dejan bastante sorprendidos. Por ejemplo, los incendios en California, que se calcula a 150.000 millones de dólares en pérdidas, que están causados por dos motivos. Uno, la sequía previa, que hizo que todo aquello estaba tan seco que ardiera rápidamente, y en segundo lugar, por los vendavales. El fenómeno de los vendavales es preocupante. Quienes somos modestamente aficionados a la agricultura sabemos cómo la erosión eólica, la erosión del viento, elimina la capa superior del suelo, que es la más fértil. Para conseguir 1 milímetro de capa superior del suelo fértil se requieren bastantes años, y eso un vendaval la puede eliminar en un momento. Entonces, si vemos que está sucediendo por casi todo el planeta y fuéramos cuantificando los daños económicos de todo esto, nos encontraríamos ante un fenómeno preocupante que va mucho más allá de ciertas discusiones facilonas que hay sobre esto y lo otro, o más allá, ¿no? Y no entro en lo que pueda significar desde el punto de vista de la pérdida de vidas humanas. Incluso a nivel anecdótico podemos decir que los países productores de cacao, del que se hace el chocolate en África, pues tienen un problema de las fluctuaciones climáticas que está habiendo. Durante una temporada los árboles de cacao sufren por la sequía tan tremenda, y a la temporada siguiente sufren por unas inundaciones que les pudren las raíces, de tal manera que el rendimiento medio del árbol de cacao está cayendo. Esto, si lo proyectamos sobre 10-15 años más, nos llevaría a que incluso el chocolate, que es una golosina imprescindible para tanta gente, tampoco sería tan asequible, ¿no? Pero cuando estudias el fenómeno en sus raíces, pues la única respuesta que te saben dar los entendidos es que hace 30 años eso no sucedía, que es un fenómeno. ¿Desde cuándo? Bueno, hay un consenso general para definir el año en que todo esto se hizo grave, que es el año 2003. No me preguntéis por qué, pero casi todos los estudiosos te dicen el año 2003. Pero también yo podría situar, para mí, un año tremendo, que es el año 1982, cuando los ojos del Guadiana dejan de manar, lo que significa que el acuífero 23, que es el que recarga los ojos del Guadiana y el río Guadiana, ya había bajado tanto que ya no podía salir para crear el primer tramo del río Guadiana. Yo, que por muchas razones conozco bastante bien La Mancha, ese fenómeno me dejó muy sorprendido. Sucede que en los años lluviosos, por ejemplo, este último año, vuelve otra vez a manar los ojos del Guadiana, pero luego inmediatamente deja de hacerlo.
Así pues, nos encontramos como un fenómeno mundial. Yo estoy seguro que si esta charla se hubiera hecho hace un año, cuando Cataluña padecía un fenómeno de sequía muy profundo, con restricciones de agua, con los embalses al 16%, de los cuales aproximadamente la mitad era lodo, pues agua no era el 16%, era como mucho el 8%, el otro es lodo que no se puede utilizar, pues las cosas hubieran sido diferentes. Hubieran venido y hubiera sido como más comprensible empíricamente lo que yo decía. Sin embargo, ahora aquí ha habido un año relativamente lluvioso, la primavera, incluso el verano, el otoño pasado y tal. Pero os diré que en un sitio como Mesopotamia, ya sabéis, Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates, leí un informe que decía que si allí lo normal era una sequía muy grave en tiempos cada 200 años, eso es fácil de medir también, ¿no? Porque hay crónicas y hay tal, y la gente erudita y tal lo mide. Ahora es cada 7 años, daros cuenta la diferencia. Por eso el argumento de que esto ha pasado siempre es verdad, pero la pregunta es cuántas veces pasa en un siglo. No es lo mismo que pase una vez cada 200 años que una vez cada 7 años. Esa es la diferencia. Entonces, pues de lo que se trata es de avanzar en esta dirección, ¿no? Detrás de esto hay otro fenómeno preocupante que es la reducción anual acumulativa del 6% de la producción agrícola debido a las anomalías climáticas. Cada año es acumulativo, un 6% disminuye. Hay países, la India mismo, que tiene ya dificultades para ser exportador habitual de arroz. Incluso algún año ha tenido que ser importador. Otro fenómeno es que un país que llevaba al mercado mundial grandes cantidades de productos agrícolas y alimentos, como era Turquía, ahora es más bien importador. Si suponemos que todos los países se acaban convirtiendo en importadores, entonces tenemos un problema grave, claro, porque si todos importan, ¿quién exporta? Y esta es una pregunta que debe de hacerse, ¿no? Y sacar el asunto de debates a veces muy localistas, muy bizantinos, porque efectivamente lo que está pasando en la cuenca del Mediterráneo no es privativo del Mediterráneo, aunque en el Mediterráneo se ve mucho más, ¿no? Porque lo que antes decía del gobierno argelino, según mis cálculos, se supone que aquí se va a sacar el agua de boca de desaladoras, pero ¿cuántas desaladoras hace falta en el Mediterráneo para eso? ¿15.000? ¿Qué va a suceder? Ya sabéis que las desaladoras funcionan de la siguiente manera. Por cada litro de agua útil producen 1,5 litros de salmuera, que es verdaderamente tóxica y mata toda la vida que hay alrededor, ¿no? Entonces, funcionando 15.000 desaladoras, no existe el peligro de que el mar Mediterráneo se convierta en no muchos años en un nuevo mar muerto por el exceso de sales, que ya el Mediterráneo lo tiene, puesto que el Mediterráneo es un mar casi cerrado que tiene una salinidad mayor que otros, ¿no? Entonces, pues esto es la cuestión que me interesa. En el año 2007 sucedió algo muy tremendo que nadie le dio importancia. Me parece a mí que nadie... ¿Qué fue lo que sucedió en 2007? Pues yo le doy mucha importancia en mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización. Y lo digo brevemente, es el primer año en la historia de la humanidad que la población urbana supera a la población rural. Es el primer momento en que hay más gente viviendo en ciudades que viviendo en el mundo rural. Entonces, desde entonces ha seguido creciendo. Ahora nos encontraremos en la proporción de 57% urbanitas, 43% rurales. Eso a nivel mundial. Para los territorios de la península ibérica, una proporción es 77 urbanitas, 23 rurales, siendo muy generosos y ampliando lo rural para pueblos ya demasiado grandes, que no son, quizá no habría que hacerlo así, ¿no? Entonces, la expansión de las megalópolis, hay megalópolis tremendas, por ejemplo, Nueva Delhi tiene 33 o 34 millones de habitantes, ¿no? Pekín tiene 30 millones, ¿no? En Pekín está sucediendo un fenómeno, como ya no pueden abastecerse de sus ríos, porque sus ríos se están secando, entonces están intentando coger agua de los acuíferos que hay debajo del casco urbano. Pero al extraer agua en grandes cantidades, el casco urbano se está hundiendo, lógicamente, ¿no? El casco urbano, a medida que los acuíferos se vacían, el casco urbano se está hundiendo. Entonces,
pues ¿qué hacen? Se sigue hundiendo el casco urbano y entonces pasan de todo y continúan sacando agua, o bien dejan de sacar agua y de dónde la llevan a la ciudad. Entonces, la expansión de las megalópolis lleva directamente a la expansión de la agricultura industrial y esta expansión a la desaparición de los bosques. La desaparición de los bosques es el fenómeno que directamente da cuenta de las principales anomalías climáticas. Esto se sabe desde el tiempo de los griegos. Los griegos sabían que si coges un territorio, lo cortas los árboles, bien sea para hacer las flotas contra las que ellos luchaban contra los persas, por ejemplo, en la batalla de Salamina, o para hacer ciudades, entonces allí hay unas alteraciones climáticas. Y luego, pues, la gente que hoy vive en el Amazonas, pues lo vive día a día, ¿no? Basta que una zona del Amazonas se deforeste intensamente para que sucedan ciertas anomalías climáticas. El Amazonas se está deforestando al ritmo de, pues, 30.000 kilómetros cuadrados por año, o sea, casi un poquito menos de 3 de las provincias de Cataluña, ¿no? Se está deforestando. Entonces eso origina, ¿el qué origina? Ahora lo explicaré. Hay mucha preocupación en saber qué sucederá en Brasil también cuando la sabana El Cerrado, se llama El Cerrado, que es como 4 veces la península ibérica, sea dedicada íntegramente a la producción de soja. Es verdad que la sabana es un territorio que no tiene mucho arbolado, pero hay una inquietud de decir qué va a suceder cuando todo ese territorio se corte los árboles, que no son muchos, pero sí son muchos los matorrales y la hierba, se deje un tiempo desnudo todo el suelo, se plante la soja y se recoja la cosecha. Esa cuestión en un territorio tan inmenso no tiene ningún significado desde el punto de vista del clima. Ellos, quien se van a lucrar con este asunto, te dicen, no, no tiene. Bueno, no es verdad, ¿no? Entonces, la agricultura industrial intensiva tiene un inconveniente, que es incompatible con el bosque. Y entonces, hasta ahora, la humanidad ha estado acostumbrada en un planeta casi muy mayoritariamente cubierto de bosques, bien sea bosques muy intensos, por ejemplo, de pongamos 500 pies por kilómetro cuadrado, o quizá menos, ¿no? Menos de incluso 50 pies de árbol por metro cuadrado. Pero, ¿qué sucede cuando eso desaparece? Por ejemplo, la selva de Borneo, que es uno de los grandes centros de regulación del clima. La selva de Borneo es enorme. Hasta ahora tenía un bosque completo. Ahora se ha quitado casi todo. Me he perdido ya si está solo 1/3 del bosque original o solo la 10ª parte, porque eso cambiará muy deprisa. Daos cuenta que una de las cosas que hace que la sociedad sea muy tecnológica es que lo pueden destruir todo en una semana. O sea, meten allí pues, una gran cantidad de máquinas y te destruyen la isla de Borneo como lugar forestado en un espacio tan breve que hace solo 20 años no se podía lograr. Entonces, los datos que yo pueda dar aquí pueden haberse quedado obsoletos en muy poco tiempo. Los grandes reguladores del clima y de la pluviosidad en el mundo hasta ahora, a mi entender, eran 4. La selva amazónica, las selvas tropicales africanas, lo que podría ser la República del Congo, Borneo y luego los bosques templados. De los países templados en los estudiosos esto no se le da importancia, se piensa que la destrucción del bosque en los países templados, como puede ser Europa, no tiene mayor trascendencia, pero esto no es así, es un abuso, una especie un poco de fijarse en lo lejano y no en lo cercano. Al mismo tiempo estamos asistiendo al fin de la pequeña y mediana propiedad agrícola de autoabastecimiento, con lo que esto significa. La pequeña y mediana propiedad de autoabastecimiento hacia una gestión mucho más eficaz del agua, de la fertilidad de la tierra, del bosque y de los alimentos. Tener en cuenta que estas grandes megalópolis que están aquí y que tienen que venir los alimentos desde aquí, en el proceso de ida, en el de almacenamiento y en el de venta, se puede perder hasta el 25% de la cosecha. Si el productor fuera al mismo tiempo el consumidor, eso no sucedería, con lo cual podríamos reducir las tierras agrícolas en un 25% y convertir todo eso en bosque. ¿Cuál es la palabra para el bosque? La palabra mía para el bosque es bosque pluvial. Bosque pluvial, es decir, bosque creador de agua. Hay un libro de un autor inglés que se llama así, el bosque pluvial. Y no se refiere a este o al otro bosque, sino a cualquier bosque es pluvial. O sea, en realidad es redundante, si decimos bosque, decimos pluvial. Y eso es lo que él explica, ¿no?
¿Cómo crean los árboles unas condiciones climáticas óptimas? Es algo difícil de explicar, ¿no? Es difícil, hay una polémica sobre si la cantidad de agua que hay en la Tierra es constante o bien por algún proceso químico los árboles son capaces de crear agua. Si esto segundo fuera así, entonces la cantidad de agua sería variable, ¿no? Porque los árboles la crearían. Hay gente que dice que no, que los árboles lo único que hacen es un proceso de circulación del agua y propiciar las lluvias, pero que no lo crean. Bueno, yo ahí me mantengo un poquito al margen. Si nos retornamos al tiempo de los griegos, de cómo se producía el cambio en el clima cuando se cortaba el bosque, pues ellos ¿qué explican? Esto ya en el 2000, en el 500 antes de nuestra era, hace 2500, pues en primer lugar se producen sequías, eso es así. Luego hay periodos de lluvias torrenciales muy fuertes. Luego hay una erosión eólica y una erosión hídrica. Cuando vemos a las aguas de una inundación, como la que ha habido en Valencia, todo es muy tremendo, pero fijaros en el color chocolate de las aguas. Eso significa que las tierras de calidad están perdiendo calidad. Es decir, ahí se está yendo una parte muy importante. Las tierras con estos fenómenos se hacen cada vez más estériles. La erosión eólica del viento y la erosión hídrica del agua contribuyen a que los suelos agrícolas cada vez sean menos productivos. Yo precisamente en mi libro, Naturaleza, Ruralidad y Civilización, dedico enteramente la segunda parte del libro al estudio de la fertilidad de los suelos y también un poquito al agua. Pero cuando lo escribí hace 15 años, el fenómeno de la destrucción de los suelos agrícolas por la sequía, por el exceso de lluvia, todo esto no era tan grave. Por lo tanto, me centré más en cómo la agricultura industrial baja año a año la fertilidad de los suelos, que esto es así, de tal manera que estamos en un proceso de rendimientos decrecientes de la agricultura. La agricultura actual hace rendimientos decrecientes. Esto es muy importante, ¿no? Para producir la misma cantidad de productos se necesita más insumos cada año. Eso lo saben bien los agricultores, hay que echar más productos químicos, productos abonos, tal, ¿no? Porque los suelos se van degradando. Pero ahora se degradan todavía más deprisa, ¿no? Luego están también los extremismos termométricos. Los extremismos termométricos es pues, que haya más diferencias de temperatura entre el día y la noche y entre el invierno y el verano. Esto tiene también mucha importancia porque los árboles son criaturas vivas. Entonces, cuando hay muchos árboles, que son grandes, contribuyen a que los extremismos termométricos no se den. Y también contribuyen a hacer de cortavientos. En los sitios donde hay mucho arbolado, los vientos nunca alcanzan la velocidad y la intensidad de erosión que lo hacen en otros casos. Y muchas veces también los vientos actualmente, estos vendavales, se tiran casas y todo esto, ¿no? Y luego está el punto estrella, que es la elevación general de las temperaturas en el planeta. ¿Esto está sucediendo? A mi entender, sí. Está sucediendo a mi entender, sí. Y se tiene que explicar a partir de la sequía. Es la sequía la que eleva las temperaturas y no al revés, como dice la versión oficial, que dicen que es al revés, ¿no? Que se produce una elevación de las temperaturas que crea sequía. Esto es absurdo. Esto es porque, o sea, una elevación de las temperaturas en la cuenca del Mediterráneo lo que crea es un altísimo grado de evaporación del mar. El mar crearía muchísima. Claro, no es lo mismo el Mediterráneo como el verano pasado o antepasado, que llegó a los 33 grados, el agua del Mediterráneo, a cómo podía estar hace 80 años. No he podido encontrar datos, pero yo supongo que estaría a 26 grados. Esos 7 grados de diferencia son decisivos. Entonces, claro, ¿eso qué crearía? Crearía un clima cuasi tropical, que es lo que sucede en los trópicos, ¿no? Hace mucho calor, hay mucha evaporación, por lo tanto, hay muchas nubes, hay mucha lluvia y lo que tenemos es un clima más cálido, pero con mucha agua. Eso sería un problema menor, porque el elemento decisivo en todo es el agua. Luego, que haya más calor o menos calor, eso ya es una cuestión secundaria. Entonces, podemos estar bastante seguros de que el elemento decisivo es la sequía, y no la elevación de las temperaturas. Es más, se puede comprobar, y creo que este año se está comprobando, que cuando la pluviosidad se acerca un poquito a la normalidad, las temperaturas tienden también a hacerse más normales. Podemos hacernos una pregunta: ¿qué sucede con ese mar Mediterráneo cuando se evapora el agua en tales cantidades? ¿A dónde va ese vapor de agua? ¿No? Porque vemos que no entra en la tierra, que no se adentra en la tierra, que no provoca lluvia, ¿no?
Entonces, yo durante un tiempo no sabía darle una explicación a eso, ¿no? Creí que a lo mejor llovía, ¿no? Llovía sobre el mar Mediterráneo, llovía por las noches, no sé. Encontré datos al respecto y busqué y no encontré nada. Entonces, lo he aclarado a partir de un concepto que se usa mucho en la cuenca del Amazonas, que es lo que ellos llaman ríos de vapor. Es decir, en las capas altas de la atmósfera, este vapor muy calentado, muy recalentado, porque no solamente se evapora, sino se evapora a gran temperatura, crea unos ríos de vapor que son como grandes corrientes de vapor de agua que pueden descargar a muchos kilómetros de aquí. Puede ser que ellos sean los que estén descargando, por ejemplo, en las grandes tormentas que ha habido en Arabia Saudita. Arabia Saudita es un país semidesértico, pero el año pasado ha tenido 2 grandes inundaciones, una de ellas con miles de muertos, ¿no? De repente ha empezado a llover y uno se pregunta, ¿y dónde viene este agua, no? Entonces, claro, si no viene a la cuenca mediterránea, pues a ver qué pasa, ¿no? Nos estamos quedando sin agua, ¿no? Y entonces esto, pues, sería una cuestión a investigar. Tengo curiosidad que alguien pueda decirme algo que sucede con este mar Mediterráneo recalentado, ¿no? Tenemos que ¿cómo funcionan las plantas? Pues a través del fenómeno de la evapotranspiración. Cada hoja emite vapor de agua a la atmósfera. Entonces, este vapor de agua es el que hace que bajen las temperaturas, ¿no? Este fenómeno de la evapotranspiración es decisivo. Esto lo hace desde las hojas de un gran árbol hasta una hierbecita de nada, ¿no? Se dice que el tilo, que es el árbol quizá junto con el haya que traslada más vapor de agua a la atmósfera, puede cada día empujar como vapor de agua 300 litros diarios, 300 litros. Pero una hojita insignificante también echa su agua, aunque sea una micra de nada, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando la agricultura actual se dedica a usar herbicidas a troche y moche, ¿no? Antes el glifosato y ahora otras marcas, pero es lo mismo, ¿no? Entonces dejan los suelos completamente desnudos por una larga temporada. ¿Qué sucede ahí? Es un colapso. Entonces la humedad relativa del aire baja. El concepto de humedad relativa del aire es decisivo. Yo recuerdo cuando era niño que se daba, te decían tanta calor, tanta temperatura y la humedad relativa del aire de cada sitio. Es decisivo, porque significa cómo es el aire de húmedo o de seco. Ya sabéis que ahora en el verano nos dan lo de los 330, ¿no? Que es cuando la temperatura supera los 30 grados. El aire tiene más de 30 kilómetros por hora y la humedad relativa del aire baja del 30%, entonces la posibilidad de incendio es máximo. Luego ahí tenemos 3 factores, pero podemos estar seguros que todos ellos dependen del arbolado. Si hubiera árboles bien puestos, una combinación de arbolado y tierras de cultivo, no se superaría fácilmente velocidades del viento de más de 30 kilómetros por hora. Al mismo tiempo, difícilmente subirían las temperaturas más allá de 30 o 30 y tantos grados. Y la humedad relativa del aire se mantendría por encima del 30%. Ya sabéis que esto quiere decir cuando la humedad relativa del aire es el 100%, se produce la lluvia, porque es el momento en que se rompe a llover, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, pues... Claro, el fenómeno de los herbicidas, dicen, no, es que es la única manera, ya es verdad. Una vez que el sistema actual ha concentrado la población en las ciudades, pues no se puede hacer el deshiervado a mano como se hacía antiguamente, entonces hay que hacerlo así. Es muy fácil ir como hacen algunos ecologistas, decir, nos suponemos al glifosato, sí, yo también me pongo al glifosato, pero a ver, decidme qué hacemos si no, ¿qué hacemos? O usamos los herbicidas o tenemos que reestructurar un tipo de sociedad donde la población esté dispersa por todo el territorio de tal manera que se pueda volver a los métodos de sacar las hierbas a mano. Y si no, no queda más remedio. Porque muy a menudo en estos asuntos oímos muchas frases demagógicas e inconsecuentes. El problema no es tanto el glifosato es la consecuencia de la aparición de las ciudades. Las ciudades es un fenómeno muy reciente en la historia de la humanidad. Las primeras aparecieron hace 10.000 años, en lo que es, pues, precisamente en el creciente fértil y por ahí todo lo que es hoy Asia Menor. En la península ibérica, pues las primeras ciudades, pues la que hicieron los fenicios hace 3.000 años, es un fenómeno muy reciente.
Entonces, ¿qué sucede con las ciudades? Las ciudades vacían los campos y el vaciamiento de los campos tiene unas consecuencias inevitables sobre el clima. Cuanto más vaciados estén los campos, más el clima se va a degradar. Se va a degradar mucho más porque no se puede hacer una forestación desde la ciudad volviendo al campo que si vives en una aldea, porque los procesos del hierbado tienen que ser hechos manualmente o con algún procedimiento que no emplee sustancias químicas, etcétera, etcétera. Así pues, ahora mismo nos encontramos en una situación estructural en la cual la prevalencia de las ciudades crea un conflicto de difícil solución. Y cuanto más se concentra la población en las ciudades, más va a ir avanzando esto, porque cada vez los espacios vacíos son usados para una agricultura continuamente tremenda. Por ejemplo, el uso de maquinaria pesada compacta los suelos. Al compactar los suelos sucede que las lluvias, además torrenciales, porque ya casi siempre llueve torrencialmente, no consiguen penetrar en los suelos y llenar los acuíferos. Eso significa que los acuíferos no se llenan ni en los años buenos. Por lo tanto, se ponen en marcha unos mecanismos que se van sumando unos a otros hasta proporcionar un poco el caos el que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué las ciudades? Las ciudades son los espacios del poder, es donde se concentra el poder. Si nosotros recorremos Madrid, por ejemplo, yo lo he hecho desde, si alguien conoce Madrid, desde Atocha a la Plaza Castilla, verá que allí está concentrado todo el poder del Estado español, el poder de los bancos, el poder de las empresas. Solo tienes que ir mirando a un sitio y a otro, aquí está el Ministerio del Ejército, el Ejército es el poder por excelencia, aquí está el banco tal, aquí está la multinacional tal, ¿no? O sea, y aquí en Barcelona sucede, no tan concentrado, al fin y al cabo no es la capital del Estado, pero sucede igual, ¿no? Entonces las ciudades son el espacio físico donde se concentra el poder, donde se concentran los poderes. Cuando hay sociedades en donde los poderes no están tan concentrados o simplemente no existen ciudades. ¿No? Las ciudades son aquí un fenómeno muy reciente. Si alguien conoce un poquito de la historia del País Vasco, le podrán decir que en el siglo XIV todavía, o sea, ayer mismo, el siglo XIV es ayer mismo, no existían ciudades ni villas ni nada en Vizcaya, existían las antiiglesias. No voy a explicar lo que son las antiiglesias, pero bueno, no existían ciudades. ¿Cómo vivía la población? Perfectamente diseminada por los campos, racionalmente diseminada, no como ahora que hay un desequilibrio. Toda la gente en un sitio muy pequeño y todo lo demás vacío. Entonces, eso también yo entiendo que es el modo de existencia con la masía como elemento en Cataluña, podemos decir, en el mundo medieval, ¿no? Y fue posteriormente cuando empieza a aparecer, según van estructurándose poderes minoritarios, poderes elitistas, va estructurándose la ciudad. Entonces, el crecimiento de las ciudades nos indica cómo es la concentración del poder en un territorio. Si la India, Nueva Delhi, tiene 32 millones de habitantes, eso nos mide que allí el poder está muy concentrado. Pero si vamos a otro sitio donde la capital es chiquitita, pues podemos pensar que el poder está menos concentrado. Y luego está el fenómeno de alimentar a las ciudades, no solamente alimentarlas, sino proporcionarles el agua. Hay que proporcionarles el agua. También los ecologistas hacen críticas muy demagógicas a los embalses, a las presas, yo estoy de acuerdo. Los embalses pues, han creado problemas muy graves, incluido la pérdida de la riqueza piscícola, que era muy importante en la península ibérica. Cuando se lee libros antiguos te das cuenta que quizá el 10% de la alimentación de la gente, todavía hace 400 años, se extraía de las aguas dulces. Es decir, había un sistema de pesca que era muy eficaz, ¿no? Entonces todo eso, con la introducción de las grandes presas y tal, pues se ha ido a hacer gárgaras, ¿no? Pero claro, vale, estamos en contra de las presas, pero no podemos estar en contra de las presas y estar a favor de las ciudades, porque eso es incoherente, eso es demagógico. Entonces esto pues se queda en nada, ellos dicen esas cosas, pero esas cosas pues no llegan. Aquí, por tanto, mi criterio es que la ciudad no se puede mantener entrada en unas contradicciones enormes de las cuales está siendo víctima ahora. Las anomalías climáticas continuarán porque la ciudad es un fenómeno estructural no fácil de desmontar y los poderes constituidos no lo quieren, al contrario, según se incrementa, por ejemplo, podemos ver cómo las ciudades se incrementan según aumenta la presión fiscal. La presión fiscal llega hasta aquí, pues la ciudad crece hasta allí, porque el Estado se nutre de los impuestos que cobra, bien sea el Estado central o sus sucursales en cada uno de los territorios.
Entonces, luego está la gestión también de los alimentos. Lo que decía antes es fundamental. Vamos a ver, el sistema de separar el productor del consumidor es catastrófico, porque lo que sucede está que en el traslado una parte de los alimentos se estropean. No solamente eso, sino muchos de los peores tóxicos que llevan los alimentos son los conservantes. Eso no tendría razón de ser si hubiera cerca. ¿Cuál es la solución a eso? Que hay que crear una agricultura de estructura comarcal. A mí siempre me ha resultado maravilloso que Cataluña tenga tanta claridad sobre sus 41 comarcas. Yo siempre cuando doy una charla pongo como ejemplo Cataluña y sus 41 comarcas. Ya está. Entonces, el núcleo económico básico de una sociedad bien constituida tiene que ser la comarca. Porque un pueblo es pequeño y no se puede organizar bien la economía, tiene que ser algo más grande. Pero daros cuenta que es como se ha estructurado los territorios europeos. Las comarcas son estructuras naturales, mientras que los estados son estructuras artificiales. Si un estado dice, hasta aquí llego yo, pero solo has llegado ahí porque has tenido más fuerza, porque has negociado entre el estado francés y el estado español que el Rosellón iba a quedarse del lado del estado francés, cosas así. ¿No? Mientras que las comarcas no, son estructuras naturales. Entonces, la recuperación de la estructura comarcal en el terreno productivo sería lo conveniente. El Mediterráneo, pues bueno, no os voy a decir, por ejemplo, cuál es la situación por ejemplo, en Libia. En Libia sufren un fenómeno extremista, ¿no? De grandes inundaciones y periodos muy largos de sequía, que pues aquello, hace un año leí que en los últimos 5 años en Libia ha llovido solo el 20% de lo normal anual. Y Libia está al otro lado del mar, está fácil, ¿no? Ellos están poniendo en marcha, y en Marruecos también, un proceso de forestación. En Marruecos son 500.000 hectáreas, quieren forestarlas. Pero por lo visto el gobierno llega a la conclusión que eso puede solo dar resultado a 20-25 años y por lo pronto va a acudir también a la solución fácil de las desaladoras. Pero atención a esto, quieren energéticamente poner centrales atómicas que proporcionarían el calor suficiente a las desaladoras para el proceso desalador. En las desaladoras no dicen nunca lo esencial, cómo es la calidad del agua que sale. Yo he tenido ocasión de hablar con gente que ha trabajado en desaladoras aquí del Estado español, en el mar Mediterráneo, me dicen que la calidad del agua es siempre mala, sencillamente. Incluso cuando se dice que se utiliza, pues dice, bueno, pues es un agua verdaderamente asquerosa. Te dicen que la puedes beber, pero es asquerosa, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos dicen quienes han vivido o han probado porque han trabajado en algunas desaladoras. Sabes que la desaladora de Torrevieja en Alicante es la más grande que hoy hay en el mar Mediterráneo, pero hay un proyecto bastante grande que también se oculta, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para que el mar Mediterráneo volviera a ser un mar, digamos, relativamente enfriado, que no proporcionara estas masas de vapor de agua recalentado que cuando chocan con vientos del norte producen pues, los fenómenos de las gotas frías, los fenómenos de la dana, todo esto, ¿no? Pues tendríamos que volver a reconfigurar el territorio de acuerdo a lo que es una combinación adecuada de bosque, agricultura y mar. Para mí la única solución para el Mediterráneo, que se está degradando muy deprisa, es que todo el Mediterráneo se rodeara de una orla de bosques, que fueran 60-80 kilómetros del mar, todo, norte-sur, o sea, la parte europea y la parte africana y la parte asiática también. Entonces necesitaríamos 60-80 kilómetros en los cuales la forestación con especies autóctonas permitiera que por el fenómeno de las brisas marinas, cuando soplan, que es por la noche, de la tierra al mar, pudieran llegar enfriadas al pasar entre los bosques y se pudiera enfriar el mar por la noche. Luego, en segundo lugar, habría que forestar todas las montañas que están cerca del mar. El mar Mediterráneo, una cosa muy bonita que tiene, y que creo que eso ya se dieron cuenta los griegos, es que es un mar que a la orilla de él puedes tener unas temperaturas muy suaves, pero te apartas 30 kilómetros y se tienen nieves permanentes. Hay nieves permanentes, cosa que hoy ya no lo hay. Toda esta combinación de calor agradable a la orilla del mar, pero 30 kilómetros más allá, haber nieves permanentes o casi, es algo que maravillaba a los antiguos. Y por eso pensaban que el Mediterráneo era un sitio maravilloso. Eso hoy, por desgracia, no sucede, ¿no? Por lo tanto, habría que establecer una agricultura que se hiciera dentro de los bosques y que permitiera
que la reforestación atrajera de nuevo las lluvias, las nubes y redujera las olas de calor en verano y las olas de frío en invierno. Os citaré un caso que lo podéis mirar en internet, que es el caso Ramón Navía, nada menos que en el peor sitio, que es al lado de Cartagena. Él es un catalán que se fue allí hace 30 años y compró unos terrenos y quiso ver si funcionaba lo de que la forestación hace que se mejore la calidad hídrica de ahí. Y efectivamente él lo que ha hecho ha sido forestar unos terrenos con especies de allí. A ver, aquí lo tengo plantada, aquí lo tengo señalado, pero no lo encuentro ahora. Y entonces a estas alturas se le ha conseguido que efectivamente que su huerta, que riega con un pozo, tiene más capacidad de mantener el agua y tiene más agua debido a que él ha creado allí pues, un microclima especial con las especies propias de la zona. Es un sitio muy difícil porque se reía de mí cuando decía, bueno, es que aquí no tenéis ni 150 litros por metro cuadrado anuales. O sea, tú es que no estás al tanto. Dice, aquí si llegamos a 80 litros, el desierto del Sahara tiene 100, 120, o sea que yo no iba tan descaminado, ¿no? Y bueno, pues el tiempo que su terreno lo ha dividido en una parte dedicada a los frutales y otra parte dedicada a la huerta. Y pues lo que ha conseguido a pequeña escala se podría hacer a toda la escala del Mediterráneo. Pero claro, esto chocaría ¿con qué? Con la agricultura de exportación. La agricultura de exportación es una pesadilla y una tragedia para todo el Mediterráneo, porque lo que hace, naturalmente, pues es, por ejemplo, los productos hortícolas de Murcia, pues requieren un tiempo, los suelos completamente desnudos, se ponen allí las plantitas y se tienen que esperar 2 o 3 meses, ¿no? Las tierras se degradan por la erosión del viento y durante esa época pues la humedad relativa del aire se desmorona porque no hay ninguna hojita y haciendo el fenómeno este de la transpiración. Entonces, pues en estas condiciones, claro, es muy difícil recuperar lo que fue el clima. También tenemos que habría que establecer un proceso de expropiación sin indemnización de todas estas tierras, de todas estas superficies que han ido cayendo en manos de grandes terratenientes, grandes fondos de inversión, grandes sociedades mercantiles que las usan con fines de explotación inmediata, por ejemplo, con los cítricos y tal. Y bueno, todo esto es muy difícil de hacer, se necesitaría una revolución, un proceso revolucionario para introducir estos cambios en la propiedad. Yo digo, a corto plazo no se va a hacer, a medio plazo no se va a hacer. Bueno, pues estructuralmente seguiríamos teniendo unos fenómenos tremendos que van a continuar. Y yo insisto en que calculemos qué significa en dinero, si queréis en dinero, la erosión eólica. La erosión eólica, de la que nadie habla, de la que nadie habla, salvo algunos especialistas. Yo en mi libro sí hablo bastante, porque eso se ve rápidamente, ¿no? Cuando viene un vendaval, pues te dejan la tierra. Pero se podrían ver otros muchos fenómenos, como son, pues, por ejemplo, la falta de humedad hace que la capa más fértil del suelo, cuando la humedad cae mucho, pues la flora y microfauna, que es la que hace fértil a la tierra y la que constituye el humus, decae. Y ese decaimiento hace que los rendimientos de las cosechas disminuyan. Así, por lo tanto, la estructura de poderes estatales y poderes empresariales que se concentran en grandes ciudades y allí llevan a la gente para tener más y más mano de obra barata, hacen que inmediatamente se lleve a un proceso degradatorio. ¿Ha empezado en 2003? Los especialistas dicen que sí, pero en la península ibérica llevó una sequía devastadora en 1992-1993. Un dato. El Ayuntamiento de Sevilla en 1993 tenía ya preparado el decreto pidiendo a la población que abandonara la ciudad porque no podían abastecerla de agua. Unas lluvias milagrosas permitieron que ese decreto no se editara, pero el decreto estaba ya redactado. Entonces eso puede volver a suceder, ¿no? Yo he tenido la ocasión de ver cómo la fauna de algunos ríos de la meseta nunca ha vuelto a ser la que era. Por ejemplo, ya desaparecieron los mejillones de agua dulce, desaparecieron las almejas de agua dulce, que eran relativamente corrientes. Varios tipos de peces no se han vuelto a reproducir después de que en los años 92-93 del siglo pasado esos ríos se secaran.
Yo he podido andar por cauces de ríos secos muchos kilómetros y ver aquí una mata de mejillones malolientes porque no había quedado nada, ¿no? Por eso se dice, bueno, hay una sequía tremenda, pero luego se recupera. No es verdad. No se recupera la fauna y no se recupera la flora. Si observéis atentamente un árbol, cuando ha pasado por una situación de angustia hídrica, viene la lluvia y aparentemente se recupera, pero si os fijáis más atentamente, hay un punto en el cual el daño se mantiene, que es en la capacidad fertilizadora de las semillas. Si os fijáis, si es una encina, por ejemplo, las bellotas han perdido fertilidad. Si en condiciones normales, a lo mejor 10 de cada 20 bellotas son fértiles, cuando han pasado estos estrés hídricos, a lo mejor ya solo son 5. Yo recuerdo por un sitio en el sur del Sistema Central que unos pastores de allí hace ya años me fueron enseñando. Me decían, mira, ¿ves? Ya no crecen, ya las semillas de las bellotas no germinan debajo de los árboles. Me lo enseñaban y yo no entendía lo que estaba viendo. Me dijeron, es porque no hay lluvias primaverales. Eran pastores de ganado, de ovejas. Y yo dije, es verdad, fíjate, no se me había ocurrido. Claro, sí, hay bellotas, pero esas bellotas no son germinativas. Entonces, esto significa que nos vamos acercando a un desierto porque las estructuras de poder concentradas impiden que la naturaleza cumpla su función. La naturaleza es como es. No puede venir nadie desde las estructuras del Estado ni de las estructuras del capitalismo a cambiarla, porque si se ponen a cambiarla lo que les puede pasar es como al doctor Frankenstein con el monstruo, que primero lo cree, luego se le escapa y tienen que ir por ahí a ver cómo le pillan, ¿no? Entonces, hay otros fenómenos que yo diré muy rápidamente, como es por ejemplo, ¿por qué si se habla con gente de la cuenca mediterránea te dicen que en el Mediterráneo hoy no hay agua? ¿Qué ha pasado con ese agua? Te lo dicen los agricultores. Cuando yo era niño había agua, hoy no hay agua. ¿Pero cómo que no hay agua? Entonces, claro, ¿qué ha sucedido? Si toda la cuenca del Mediterráneo, por una agricultura capitalista tremenda, se ha dedicado a la exportación al norte de Europa o al centro de cítricos y de hortalizas, estos cítricos y estas hortalizas son agua al 90%. Luego, cada camión de estos de 6 ejes que sale para allá es una cantidad de agua. Si cogemos y vemos las naranjas que se exportan, que son al 95% agua, multiplicamos, vemos que se está exportando agua, que se está sacando agua del Mediterráneo, que es un sitio que siempre ha tenido la justita para llevarlo ¿a dónde? A Alemania, a Suecia, a Holanda, que a veces también tienen sequía, ¿no? Entonces, claro, esta exportación de agua tiene que cesar. Esto antes no sucedía cuando existía una estructura territorial a lo que yo le voy a llamar, porque estamos en Cataluña, una estructura de masía, donde la masía era el centro, porque allí, dado que lo que principalmente se producía, se consumía sobre el terreno, el agua se realizaba sobre el terreno, no se exportaba. Recuerdo una visita a una gente que se dedicaba a las hortalizas en Murcia. No sé si sabéis que la agricultura murciana es la más avanzada del mundo. Si se entiende por avanzada, la más tecnológica, bueno, la que más dinero gana, ¿no? Y a mí me invitaron una vez, conocían mi libro, Naturaleza, Ruralidad y Civilización. Bueno, claro, te invitan y ¿qué vas a hacer? No le vas a ir a amargar el día, ¿no? Pero le dije, bueno, estáis venga, exportando coliflores, daros cuenta cuánta agua estáis mandando. Y los exportaban a Suecia, nada menos, me acuerdo de esa tanda. Digo, ¿os dais cuenta de esto? Y entonces, claro, y luego decís que no hay agua. Es decir, daros cuenta la trayectoria del agua. No, el agua primero llega al río Tajo, luego llega por el Tajo Segura y luego vosotros la metéis en las coliflores y se la mandáis a los suecos. Daros cuenta que qué circuito, ¿no? Y luego qué pasa con los suecos. Y ahí ya se quedaron, pues se comen las hortalizas, claro. Y luego que, pues ya ahí ya se zanjó la discusión, pero lo dejo aquí porque tenemos que seguir, ¿no? Entonces, la cuenca del Mediterráneo no puede permitir más tiempo una agricultura de exportación porque es una agricultura de vaciamiento. Luego tenemos que volver al principio de autosuficiencia y autoconsumo, que era el propio de la masía, donde el territorio pues, consumía y producía continuamente. Y esto, cuando miramos hacia el pasado con la perspectiva del futuro, podemos entender que la perspectiva esta es inteligente. Hace 40 años todos los especialistas en agricultura te decían la revolución verde, la revolución de los tractores, de los agroquímicos y tal,
¿Es eficaz? Sí, solo a corto plazo, solo a corto plazo. Si leemos libros de los años 70, siempre te lo decían. Estas cosas no pueden funcionar a largo plazo, pero es que ese a corto plazo ya ha pasado. Ya tenemos 50 años de la Revolución Verde, de los tractores, de todo esto. Ahora ya estamos en el post a corto plazo, ¿no? Entonces ahora ya o hacemos unas intervenciones populares muy tremendas o nos encontramos con que los fenómenos degradatorios de toda la naturaleza se van a seguir produciendo hasta que llegue un momento que las sociedades no podrán mantener los gastos de estas anomalías. Y acabo ya con otra cuestión. Llega el agua a las ciudades suecas. ¿Dónde acaba ese agua? Ese agua acaba, la gente allí urbanita, pues acaba yendo al servicio y lo convierte en orina y en excrementos que por medio de más agua de allí van al mar. ¿Esto qué significa? Este sistema de uso del agua para eliminar los excrementos y eliminar la orina, significa que estamos convirtiendo continuamente el agua dulce en agua salada. Estamos convirtiendo en agua salada, ¿no? Porque todos los desagües acaban al final en el mar. Luego, la proporción entre agua dulce y agua salada se está desequilibrando en toda la humanidad por este procedimiento cada vez más. Pero me decís, claro, en una ciudad no se puede hacer otra forma de eliminación de los residuos orgánicos de los seres humanos, sino que usando el agua como elemento, digamos, de acarreo, ¿no? Pero eso no sucedía en el sistema de masía, donde tanto los animales como las personas orinaban sobre el terreno y entonces eso contribuía a que la humedad relativa del aire se estuviera allí. Como me decía una vez un pastor, mis ovejas pastan aquí, beben agua aquí, son 400, cada una de ellas hace 1 litro de orina al día. Luego entonces las ovejas mías de aquí a aquí suben todos los días 400 litros de agua, lo realizan ahí. Luego este cerro, si yo dejara mis ovejas y las estabulara, este cerro ahora todavía estaría más seco de lo que está. Y entonces dije, pues es verdad, ¿no? Había unos ciclos del agua en el que intervenían los seres humanos, intervenían los animales, que permitían que las cosas fueran de otra manera. En el mundo tradicional de la agricultura, ni los excrementos humanos ni la orina se consideraban productos de desecho, se consideraban parte de los abonos, se mezclaban con la paja y entonces estaban ahí, con lo cual se impedía que los excrementos humanos, que luego se dejaban fermentar, el proceso era muy eficaz, muy inteligente, ¿no? Porque se dejaban fermentar un tiempo, la fermentación sufría el calor de lo que fermentaba y mataba los gérmenes que pudiera haber, ¿no? Eso significa que en algún momento nos hemos liado y hemos construido un tipo de agricultura y un tipo de funcionamiento que no es posible de mantener en las condiciones actuales, porque mientras sigamos haciendo que el agua dulce se convierta en agua salada y luego tengamos que desalar el agua salada para convertirla en agua dulce por las desaladoras, creando un problema al mar Mediterráneo, pues no iremos muy lejos, ¿no? Entonces, podría señalar otros fenómenos, pero estos son suficientes. ¿Qué es la solución, por tanto? La solución significaría, en primer lugar, una sociedad donde no haya poderes concentrados. La ciudad no puede ser el centro de poderes y lo mejor es que no haya poderes, tiene que haber poderes dispersos. La noción esta de los regímenes de democracia directa donde todo el mundo tiene un cachito de poder y nadie tiene demasiado poder. Entonces eso significa que no hay espacios físicos para la concentración del poder como en la ciudad. Entonces eso significaría que la población no se concentraría. La población no se concentraría, estaría dispersa. En segundo lugar, tendría entonces que establecerse una agricultura de autosubsistencia porque hay especialistas, sobre todo en Estados Unidos, que se dan cuenta que el sistema actual lleva a la humanidad a la catástrofe. Y entonces ellos se parten la cabeza a ver qué podemos hacer, qué podemos hacer. Hay un libro que se llama El hambre que viene, de un tal Paul Robert, que cuenta todo esto, pero el catastrofista. Y él no le encuentra ninguna solución. Y ese hombre entiende mucho de agricultura. Dice, la agricultura actual no tiene remedio. Bueno, hombre, pero dinos algo un poquito más, ¿no? Pero no se le ocurre que si los grandes latifundios productores de alimentos en Estados Unidos se dividieran por una parte y se hiciera de ellos tierras comunales y por otra parte pequeña y mediana propiedad, el problema desaparecería porque entonces ya no habría concentración de la propiedad y por lo tanto podría cumplirse el principio de
el que produce come los alimentos, y el que come los alimentos realiza su orina y su excremento sobre el terreno de tal manera que no estaríamos en esa situación. Si a eso se une que vivir en medio del campo hace mucho más posible que se hagan procesos de forestación, porque lo tienes al lado de tu casa. Yo he hecho mucha forestación, pero cuando he vivido en la gran ciudad, hasta llegar al sitio donde hacíamos forestación eran 2 horas y media, porque claro, tienes que salir de la gran ciudad, buscar un sitio perdido. En fin, yo recuerdo cuando hubo un gran incendio de tejos en un punto de la meseta y fuimos allí a reponer los tejos y tal, pues mientras llegábamos allí, pues es que, claro, solo podíamos ir los sábados, pues se nos hacía ya casi mediodía, teníamos solo 3 horas o 4 de trabajo. En esta época, que es cuando se hace, pues no nos daba la cosa para más, ¿no? Entonces, tenemos que mirar con ojos bien abiertos la situación, ¿no? Luego nos cuentan esto del efecto invernadero. Bueno, el efecto invernadero ya no se lo creen ni quien lo cuenta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la cantidad de dióxido de carbono es pequeña, porque, bueno, es que no funciona nada, nunca lo han demostrado, es solo una proyección sobre el ordenador, y porque es que es una cosa que no, en la cual se olvida que la Tierra, desde tiempos geológicos, ha tenido muchas cantidad de dióxido de carbono medido en partes por millón, pero la temperatura de los océanos se ha mantenido siempre estable más o menos a 10 grados. Entonces, cuando ves eso y ves cómo está el Mediterráneo ahora, dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué significa eso? Que el dióxido de carbono no tiene nada que ver en la regulación del clima. Eso es un invento que alguien se ha hecho, ¿no? ¿Qué es lo que regula el clima? Pues los seres vivos, sobre todo las plantas, y también el agua. El agua, íntimamente combinada con las plantas, es lo que regula el clima. Entonces, un planeta Tierra que se está deforestando continuamente, pues podemos encontrarnos todas las anomalías, no solamente de calor. Por ejemplo, el ciclón Filomena, que se dio en principios de 2021 en el interior de la meseta, creó algo que los que somos de por allí no dábamos crédito a nuestros ojos cuando veíamos plantaciones de olivos de 25 años helados, que son fáciles de ver porque se les pone un extraño color como marrón, ¿no? Entonces miras así, te subes a un cerro y ves todos los olivos helados. Si esos olivos llevan allí 25 años y nunca se han helado, y si los olivos se hielan a menos 20 grados, ¿qué significa eso? Que allí ha bajado la temperatura a menos 20 grados. No hay recuerdo de que eso suceda. Luego las anomalías climáticas van en un lado y en otro. Bueno, pues nada más. Las sociedades, cuando son sociedades de élites, de minorías con poder, pues se atan una soga al cuello y tiran de ella. Pues seguirán tirando hasta que se ahoguen del todo. Por mi parte, nada más. Moltíssimes gràcies, Fèlix, per la gran xerrada que has fet. I ara, a partir d'ara, obrirem un col·loqui en què tothom que vulgui pugui fer una pregunta o opinió. Qui vulgui, doncs, alci la mà i jo mateix m'aniré apuntant per ordre les preguntes i els meus companys us aniran donant la paraula. Demanem certa brevetat perquè tothom que vulgui pugui participar. I res, comencem. Gracias, Félix. Yo quería preguntarte, a raíz de las anomalías climáticas, ¿qué opinión te merece la hipotética influencia de la geoingeniería, de las estelas químicas y demás, y de la hipotética intervención gubernamental y empresarial en la dirección de fenómenos climáticos? Pues no positiva. Una cosa es la geoingeniería, que bueno, es un saber que está ahí, y otra cosa es el uso que ciertas fuerzas políticas que no me caen precisamente simpáticas están haciendo de este asunto, ¿no? Mucho más cuando no proponen nada más que estar todo el día rasgándose las vestiduras, porque yo entiendo que o vamos a un modelo diferente de agricultura y de bosques o las cuestiones no tienen solución, ¿no? Yo me pregunto también si era la ingeniería la culpable de que las anomalías climáticas hace 2.500 años en Grecia, que están descritas ya, o, por ejemplo, mira, aquí hay un estudio de cómo la destrucción de los bosques ha originado sequías tremendas en Murcia, precisamente, a ver si lo encuentro,
en el siglo XIX, ¿no? Entonces, pues como eso no ha sucedido, pues no me merece, ¿no? Y lo que yo creo que porque este uso de la ingeniería lo está haciendo un señor que es de la CIA, ¿no? Él dice que él no es que ha sido de la CIA, pero ya no es. Él tiene una web donde está metiendo todo esto. O sea, nadie que ha sido de la CIA deja de ser de la CIA. Entrar en la CIA es para toda la vida, ¿no? Entonces, el objetivo de todo esto es impedir que se ponga el acento en el fenómeno de la inviabilidad de las ciudades y de la agricultura industrial capitalista. Entonces, se ha creado como una cortina de humo para que esos fenómenos se queden libres. Vamos a ver si tengo... Mira, voy a citarlo. Aquí se llama Sequía de 1846-1850, hipótesis de cambio climático por deforestación en el sureste ibérico, de Antonio Gil Olcina. Él comprendió lo que había sucedido, ¿no? Allí se creó la base naval de Cartagena, que es uno de los 3 grandes centros de avituallamiento y de control de la Marina de Guerra Española, y a partir de ahí se produce una ola de destrucción del monte en toda la Murcia, que va a llevar inmediatamente a fenómenos de sequía y de anomalías climáticas. Y bueno, hay más, por ejemplo, el estudio que se hace en la huerta valenciana cuando se preguntan a mediados del siglo XIX por qué llega menos agua por los ríos correspondientes a las acequias. Se hace una memoria en 1852 que concluye que la causa es la deforestación de las cuencas altas de estos ríos en las provincias de Cuenca y Teruel. Hola. Sí. Volia demanar-te quina relació, quin futur hi veus en la nova tecnologia fotovoltaica que està creant grans camps, macroparcs fotovoltaics, amb la conseqüència, a més, de la desaparició de les zones més fèrtils, perquè hi ha tendència a les grans empreses a crear-ho en zones fàcils. Les zones fàcils justament són les zones més agrícoles, les que ens queden, no? I quin futur veus, les conseqüències, ja les has explicades molt bé, a llarg termini quina conseqüència pot tenir això, sobretot als països del sud d'Europa, que serem els més afectats, sembla ser, per les grans companyies i els macroparcs fotovoltaics substituint l'agricultura. Bueno, la sequía no solo es del sur de Europa, ha habido sequías enormes, por ejemplo, en Canadá. Todos asociamos Canadá como un sitio frío, donde hay mucha agua, y han tenido que acudir incluso a extraer agua para abastecer sus ciudades de lagos que casi han vaciado porque hacía mucho tiempo que no llovía. También ha habido sequías importantes, por ejemplo, en Alemania, seguidas de inundaciones muy graves. El fenómeno de sequías e inundaciones se está dando en Alemania y, por lo tanto, es un fenómeno mundial. Se está dando también muy importante en Australia. Es decir, en Australia lo que sí se han hecho son experimentos que antes no he citado de cómo zonas que llevaban mucho tiempo devastadas, donde se han introducido árboles, se ha trabajado mucho con plantaciones de árboles y arbustos, han vuelto a fluir los manantiales, que eso es una cuestión que es importante, ¿no? Entonces, pues es que ahora mismo el fenómeno es general, no podríamos decir, pero en el Mediterráneo, o sea, el clima mediterráneo puede ser lo mejor o lo peor. El clima mediterráneo puede ser lo mejor del mundo si se sabe tratar. Para que el clima mediterráneo sea realmente de pie a una agricultura expansiva y a una riqueza social importante, tiene que basarse mucho en el arbolado. Lo que no puede ser es lo que se ha hecho en los últimos 150 años. Porque si no, el clima mediterráneo se desintegra muy pronto, pero en condiciones de una cierta cantidad de superficie forestada es mucho mejor que el clima atlántico, mucho mejor. Y de hecho, pues no casualmente, los desarrollos culturales hace 2.000, 2.500 años se dieron antes en el clima mediterráneo, con Grecia, con Roma, con Creta, que en Europa del Norte. Pero claro, cuando se introdujeron ciertas tendencias de una agricultura industrialista, productivista y tal, pues todo esto ha tenido aquí efectos verdaderamente catastróficos, mucho más que en el norte de Europa, pero en el norte de Europa también, Y en Norteamérica, por ejemplo,
cuando lees que el río Colorado, que es uno de los grandes ríos, lees un artículo que dice el río Colorado hoy ya es solo un arroyo, te quedas impresionado, ¿no? Cuando esto, pues este artículo fue, pues creo yo que lo leí yo hace un año ahora, ¿no? Entonces el medio oeste americano está sufriendo unos fenómenos de sequía impresionantes, ¿no? Pero es lógico, imaginemos cómo tiene que ser la Tierra. El oxígeno no es un fenómeno geológico, es un fenómeno biológico. Lo crean unas bacterias, que son las cianobacterias, que producen oxígeno como elemento de desecho y a partir de ahí aparecen las formas superiores de vida. De la misma manera, el agua y la temperatura ideal es el resultado de otros seres vivos que son básicamente los vegetales. No necesariamente los árboles, porque, por ejemplo, cómo se regula el clima en las praderas como en la Pampa. La Pampa tenía también un sistema también de regulación a partir de las hierbas que producían este fenómeno de la evotranspiración. La Pampa hoy, que se dedica básicamente a la soja, no se puede mantener. O sea, el fenómeno de la sojización, ya sabéis cómo le llaman a Argentina y a Brasil, las repúblicas tóxicas de la soja. Pero claro, si nosotros compramos huevos y pollos a una cantidad de dinero que es relativamente barata, es porque allí se produce este fenómeno, ¿no? Pero realmente, ¿cuánto tiempo se puede mantener eso? Tendríamos que volver a un modelo, el modelo Masía, que yo he dicho que es el modelo caserío, si queréis, o muchos modelos, ¿no? El territorio tiene que estar racionalmente distribuida la población en un territorio. No puede haber centros de poder, por lo tanto no puede haber amontonamiento de la población. Eso no puede haberlo, porque entonces todo se... Es como... Vamos a ver, mira, un ejemplo. Los alimentos hortícolas cada 24 horas pierden su capacidad nutricional, cada 24 horas. Eso significa que si entre cogerlos y el momento de consumirlos pasan 3 días, ha quedado su capacidad nutritiva muy disminuida, ¿no? Entonces eso significa que hemos estado transportando y dedicando gente y recursos a transportar algo que en realidad no es nada. Como decía un señor por ahí, esto es agua con tóxicos, ¿no? Entonces, estamos usando una gran cantidad de energía, de mano de obra y de elementos de transporte para llevar a las ciudades unos productos que ya cada día que pasa tienen una cantidad apreciable menos de vitaminas, de sales minerales, o, bueno, sales minerales se degradan menos, ¿no? Por lo tanto, sería lo lógico contribuir a un proceso distinto, pero esto nos llevaría de nuevo a recuperar la idea de una agricultura de autoabastecimiento, y esto nos llevaría directamente a recuperar el derecho consuetudinario, en este caso el derecho consuetudinario catalán. Por ejemplo, tenía que estudiarse de nuevo cómo era el derecho aquel, las costum, todo esto, ¿no? Las consuetudines, es muy bonito esto, cuando de los poquísimos libros que hablan de esto, ¿no? Que te regulaban la vida colectiva a partir de leyes que se hacían desde las asambleas locales. Y entonces esto nos permitía que el gobierno por asambleas locales, que era un gobierno disperso, permitía una agricultura dispersa en las cuales los rendimientos del suelo se mantenían elevados. Y entonces, porque las sociedades son un bloque, son una unidad. No podemos querer cambiar un elemento sin cambiar el conjunto, porque si no las cosas no funcionan, ¿no? Son un bloque, entonces tenemos que ir cambiando casi todos los bloques principales. Yo tengo aquí un estudio sobre el derecho consuetudinario, pero no he avanzado suficiente todavía en estudiar el derecho consuetudinario catalán, porque, bueno, pues yo no soy catalán y me cuesta más entenderlo, pero poquito a poquito lo estoy estudiando. Félix, el tema de las placas solares también. Bueno, el asunto de las placas solares se refiere a que también, claro, en vez de plantearse el problema de la energía como que tenemos que ir a un consumo menor de energía, no podemos pretender tener el despilfarro que tenemos ahora en energía. Las placas solares están quitando mucho espacio para la agricultura. Ya hubo un fenómeno anterior antes, que es la segunda residencia. Las segundas residencias, ¿cuánto espacio han quitado a la agricultura? Queremos crear una sociedad hedonista, divertirnos mucho y tal y cual. Y como me decía un señor en un pueblo, dice, mira, todo eso que hay son chalecitos, antes era la tierra más fértil del pueblo. Dice, ahora ya, el día que vengan las cosas mal dadas, ya no tenemos esa tierra, la tierra que se ha cultivado durante cientos de años y se ha estercolado durante cientos de años. Ahora todos son chalecitos. Entonces, se han ido tomando en los últimos 50 años
conjunto de decisiones equivocadas que han ido reduciendo la cantidad de superficie que es susceptible de explotación agrícola. Primero con los chalecitos, cosa que yo odio, porque yo que he viajado mucho por el mundo rural, castellano, vasco, gallego, leonés, pues he visto todo eso. Y ahora lo mismo con las placas solares. Vamos a ver, la solución no es más electricidad, la solución es menos electricidad, porque podemos vivir con menos electricidad. Lo que no podemos vivir es con menos alimentos. Entonces, esos alimentos no se pueden... viniendo en el tren, cuando he llegado aquí, pues creo que era en la provincia de Tarragona, he visto como una masa de placas solares que yo he calculado unos 3 kilómetros de placas solares. Las placas solares tosifican el suelo porque se degradan y dejan productos de tosificación muy grande. Luego, al quitarlas, dentro de 20 años más o menos, habrá que destosificar el suelo y ese suelo se podría utilizar. Pero lo que hay entonces es un modelo de agricultura que ya no se puede mantener y un modelo de sociedad. Entonces, cuando se ve, y a mí eso me duele mucho, por ejemplo, la sociedad que yo le llamo sociedad masía, como algo folclórico, bonito, de los antepasados, que ya no funciona, yo creo que no, que hay que volver a mirarla con otros ojos, pensar que aquello tenía una lógica y una racionalidad muy fuerte, que ellos sabían muchas cosas que nosotros hemos olvidado. Precisamente el fenómeno de la sociedad masía surge de una situación que era inviable, que es el final del mundo romano, ¿no? Cuando estaban las ciudades a las que había que alimentar masivamente y estaban las villas esclavistas que se encargaban de producir los alimentos, casi igual que ahora, ¿no? Entonces, todo ese mundo se convulsiona, se tira patas arriba y se crea un fenómeno nuevo que es la aldea, pero una aldea dispersa. Y de ahí surge, en realidad, la sociedad masía, como yo la llamo, es el resultado de una revolución que tiene lugar en la Alta Edad Media. Una revolución. Ellos habían visto que no se podía continuar con las ciudades romanas. Y entonces había que crear un modelo nuevo de convivencia, de vivencia, de gestión del agua y de aprovechamiento de los elementos fertilizantes del suelo. Y de ahí surge, porque hay gente que cree que eso ha existido siempre. ¿Qué va? Eso no existió antes de los siglos VI y VII. Antes lo que había era pues, las ciudades, que podían ser grandes incluso, como Tarraco, y las villas esclavistas. Había también villas de placer, pero la mayoría eran esclavistas, donde se producían los bienes que alimentaban a las ciudades. Eso hace crack, o sea, se va a hacer gárgaras en el siglo III. Luego se recupera un poquito en el siglo IV y ya se hunde definitivamente en el siglo V. Y ahí acontece el fenómeno de la Revolución Bagauda, que es la manifestación obvia de esto no puede seguir así, esto no puede funcionar. Y ahora en algún momento, porque 10 años más vamos a continuar teniendo unas pérdidas enormes por sequía, por inundaciones, por vendavales, por incendios. Las cosas están disparadas. Si os echáis un vistazo, las cosas, llegará un momento que eso está provocando ya un empobrecimiento, además de las muchas víctimas y de todas estas cosas, ¿no? Pero, ¿y luego qué? Para mí es muy triste viajar por la mitad sur de la península ibérica, ir viendo todo el rato las plantaciones de almendros en proceso de pardeamiento. Esto es una palabreja, quizá no la hayáis oído nunca. ¿Qué significa pardeamiento? Cuando un árbol ya tiene un estrés hídrico tan fuerte que sus hojas viran al marrón. Entonces eso significa que ya tiene un estrés hídrico que está al borde de la consunción. El almendro ha sido un gran negocio, se exportaba la almendra a los países del norte como fruto seco y tal, pero ahora ya, salvo que le pongan regadío, pues yo ya no veo de qué manera va a funcionar eso, ¿no? Incluso, aunque, bueno, pues... y lo miras, cuando viajas te vas dando cuenta, pues ya llevamos 20 kilómetros de almendros pardeados. Incluso los abetos del Pirineo, hace ya 15 años que se dijo, han entrado en fase de pardeamiento. El pardeamiento es cuando ya no hay una sequía de vez en cuando, sino cuando la sequía es estructural. Pero esto no tenemos también, digo yo, que verlo como un fenómeno de inexorabilidad, ¿no? Por lo pronto, yo estoy trabajando en lo que se llama Proyecto Arrendajo, que es simplemente decir, como las instituciones no hacen nada absolutamente para forestar con especies autóctonas, pues lo vamos a hacer. Entonces, todos los años cogemos bellotas y ponemos unas poquitas. A veces sale bien, otras veces pues no. En un sitio que se llama La Piella, el domingo, que está relativamente cerca fue una masía, pues haremos una plantación de bellota. Ya es un poco tardío, el periodo de siembra de las bellotas acaba con el mes de enero, pero bueno, no ha podido hacerse antes, ¿no? Lo que hacemos tiene muy pocos efectos prácticos, pero sí unos efectos simbólicos.
Y en otras cuestiones pues sería exactamente lo mismo, ¿no? La situación se puede recuperar, pero no fácilmente, ¿eh? Y las instituciones no van a hacer nada para cambiar esto. Por ejemplo, ahora, podéis leerlo fácilmente, es decir, el Estado español ha conseguido cobrar tantos tributos que están encantados de los tributos que llevan cobrando los últimos 2 años. ¿Eso qué significa? Incremento de las ciudades, incremento de la desigualdad campo-ciudad, incremento de la despoblación de los campos, todo esto. Entonces, ya daros cuenta que lo que se está haciendo institucionalmente es justo lo contrario de lo que se debería hacer. Entonces, bueno, pues nada, 10 años más y esto, pues, se llega a una situación sin salida, claro. Félix, yo quería preguntarte, ¿qué información se tiene de cómo puede afectar un proceso de la envergadura de la famosa presa de las 3 gargantas, a veces se llama, en China? Un proceso una obra tan grande, con esa capacidad, ¿cómo puede llegar a afectar al clima mundial? Bueno, la situación en China es una carrera contra el reloj. Ellos tienen problemas medioambientales tremendos. El río Amarillo, que hace tiempo que no corre, y eso ha creado incluso un problema de transporte, porque el río Amarillo era un sitio por el cual era como una autovía de grandes barcos. Ahora mismo en algunos sitios no llega ni a 2 metros de profundidad, no ha llegado, con lo cual ya solo pueden ir pequeños barcos, ¿no? Eso es un problema, pero van a seguir tirando de agua y de agua. Ellos lo que han hecho es destrozar todo, lo han destrozado todo. China es un país destrozado, aparentemente tiene mucha fuerza, pero realmente no. No sé si recordáis lo que sucedió con el Mar de Aral en los tiempos de la Unión Soviética. El Mar de Aral era el mayor depósito de agua dulce del mundo, ¿no? Entonces a los jerarcas soviéticos se les ocurrió que se iban a dedicar a regar con ellos grandes extensiones, sobre todo de algodón. Entonces empezaron a tirar de agua. Entonces el Mar de Aral hoy está reducido a la 100ª parte de lo que eran tiempos. Toda la pesca ha desaparecido y las aguas se han toxificado, porque claro, el algodón necesita una gran cantidad de herbicidas, pesticidas y tal. Entonces ahora ya no se puede decir que sea agua dulce, porque al ser tan pequeña cantidad, pues las sales se han acumulado, entonces es un agua salada llena de tóxicos. Lo que era un lugar muy rico para la pesca y para la vida, incluso entre una... Pues en China lo van a hacer, pero a lo grande. ¿Cuándo? Pues lo están haciendo ya, ¿no? Entender que China es un monstruo, una monstruosidad en un intento desesperado por convertirse en gran potencia imperial por medio del dumping, ¿no? El dumping es la exportación de mercancías baratas. Pero ahora, bueno, con todos los fenómenos arancelarios y tal, pues no sé qué podría salir, ¿no? Si alguien quiere entrar en mi web, felixrodrigomora.org, hay un estudio de la situación mundial, le dedico un capitulito, es un PDF que hay allí sobre la situación mundial, sobre la economía china, que es un fenómeno muy interesante, de dónde llevan las cosas. Cuando ya la gente se vuelve totalmente loca por la voluntad de poder y por la codicia, se acaba como China. Yo quería comentar que se ha hecho un análisis Sí? se sent? No se sent. Podràs tocar un botó? Sí, no, està enxecat. Acosta't a la boca. ¿Així? Ah. Ara sí. Bueno, que eso, pues que se ha hecho un análisis exhaustivo y muy amplio sobre las consecuencias de la deforestación respecto a la falta de agua y también, bueno, todo lo de dónde nos puede llevar esta especie de globalización, de querer hacer las cosas todo a lo grande, a lo industrial y a todo esto. Pero yo creo que se pasa muy por alto lo local, o sea, a ver, yo tengo 70 años, bueno, ya los he pasado encima, y yo me acuerdo que cuando era pequeña se nublaba el cielo y llovía. Ahora se nubla el cielo y pasan unos aviones, queramos o no. Eso pasa, porque yo lo veo y lo oigo, los aviones, y los veo. Se rompen las nubes, se hacen unos grúmulos, como unos grúmulos, y ya no llueve, o si llueve, llueve muy poco. No lo que se esperaba respecto a la masa nubosa que veías venir, gris. Yo creo que esto se pasa demasiado por alto, porque se está haciendo, y esto es lo que se llama manipulación climática. Entonces, esto está permitido por los gobiernos. No sé, yo creo que si no se enfoca de verdad desde la base los problemas, y estamos viendo que todos parten de lo mismo, de una gestión inadecuada, o nos ponemos las pilas por aquí o ya podemos ir hablando.
porque no va a llover. He contestado antes, esa interpretación que no comparto tiene el inconveniente de que no plantea el problema de la forestación, el problema del cambio de modelo de sociedad, que mantiene el mismo modelo porque se culpa a no se sabe quién, a un ente misterioso, de una realidad que sucede en todo el mundo, porque si solo sucediera en la cuenca del Mediterráneo, pero eso también está pasando en China y en Australia, ¿sí? Pues yo eso no... Y en cualquier caso, pues quiere decir eso que solo con que se resolviera ese problema, si continuara la agricultura actual, todo sería estupendo. No, la agricultura actual es inviable, porque es una agricultura que destruye el bosque. Estoy y ya está. totalmente de acuerdo con esto. No, yo no defiendo esto. Sí, pues hay que, yo lo que entonces... estoy diciendo es que se da poca importancia a la manipulación climática, que es muy grande, y está creando un desequilibrio enorme, no solo en la cuenca del Mediterráneo, es en todo el mundo. Vivimos en un cosmos ordenado, y si se están tocando los cielos en un sitio, se tocan en el otro, indirectamente. Eso es como un organismo. Si toca usted una zona del organismo, todo el organismo va a sufrir. Mira, te leo aquí un párrafo de un estudio sobre la situación de las Amazonas, comillas, de un estudiador. La deforestación y la agricultura y ganadería extensivas están interrumpiendo el proceso de evapotranspiración, esencial para formar las nubes de lluvia. Hay menos árboles y los cultivos que sustituyen a los bosques, como la soja, no tienen la misma capacidad de refrescar y humedecer el aire. El ambiente se seca y disminuyen las precipitaciones. Estoy de acuerdo, es un ciclo vicioso, todo contribuye. Sí, claro, pero es que entonces esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Y esto es lo que ellos observan, lo repiten una y otra vez, insisten en lo de los ríos voladores, dicen que los ríos voladores pues, es donde se acumula esa humedad. Entonces, lo que significa que hay que eliminar el modelo este, ¿no? Y este modelo pues, es un modelo de organización de la sociedad, ¿no? Que va mucho más allá de cosas que, bueno, pues son... alguna gente las ve y otra gente no las ve. Lo que hemos llegado es al final de un modelo, porque en el mundo romano también era un fenómeno que pasaban aviones, no sé, también en el mundo romano sucedió lo mismo. Desaparición de las lluvias en el siglo III, bla, bla, todo eso se repitió. Y con los mayas también, la sociedad maya, una vez que se expande mucho y entonces la agricultura va eliminando los bosques, hay una situación en que no hay agua. Igual que pasó aquí con las ciudades romanas. Las ciudades romanas se van expandiendo, destruyendo los bosques y de repente los manantiales se van secando. Entonces, ¿qué haces? No puede mantenerse la ciudad. Entonces, es un fenómeno de la existencia de la ciudad, no de alguna mano criminal y misteriosa que hace por ahí alguna manipulación, ¿no? Porque eso nos aparta del hecho decisivo, que es o hay un cambio en la estructura de la sociedad o no hay salida. Y no lo va a haber, ¿eh? Entonces, ¿no crees en la manipulación climática? ¿Cómo? ¿No crees en la manipulación climática? En la transformación, sí, claro que la manipulación no crees simplemente. En la manipulación, sí, a través de la destrucción de los bosques. Y en los cielos. No, yo no creo en eso. No, porque... Pues no. Bueno, pues lo que yo he leído al respecto me parece que son cosas que no tienen base y que están echando un capote al capitalismo. El capitalismo puede seguir haciendo las barbaridades que hace simplemente con que se elimine esa supuesta mano oscura salida de no sé dónde. Es que no se pueden estar de acuerdo con las dos cosas, porque la gente que defiende esa mano visible e invisible no foresta. ¿Estamos o no estamos por la forestación? ¿Estamos o no por pensar en otro modelo de agricultura? Otro modelo. Tiene que haber otro modelo. Claro, porque esa es la clave. Porque antes de que se inventara la aviación, estas cuestiones ya pasaban, ¿no? Ya sucedían y había, pues quitabas un monte y bueno, pues eso. Següent pregunta, sisplau. Sí, se sent? Sí. Sí. Dues coses, no sé com les veu vostè. Aquí a Catalunya, jo pel que tinc entès, amb els 50 anys últims ha crescut molt la massa forestal. I es considera una mica un perill perquè abans hi havia moltes masies, com deies tu, en terra, al mig dels boscos, feien de tallafocs, i com creix, desapareix totes aquestes cases que feien de pagès,
es tanquen o es converteixen en segones residències, tota aquella terra agrícola es converteix en massa forestal i crea un polvorí el dia que hi ha uns incendis. Aquesta és una visió que fa anys que s'explica, no sé tu com la veus. I l'altra que se sent a dir últimament, jo no l'havia sentit a dir mai, és que si s'espesseixen molts els arbres, xuclen molta més l'aigua i provoca més sequedat que pluja al ser massa espessos. Això ho diuen els científics últimament. Són dues coses que no sé tu com les veus. Bueno, vuelvo a lo de siempre. Quiero decir, vamos a ver, la opinión que nos transmiten a nosotros es que la agricultura siempre ha sido como era hace 100 años, y no es verdad. La agricultura hace 100 años es la consecuencia de una revolución, de una reflexión muy profunda. Por ejemplo, cómo usar los excrementos humanos también como nutriente y no simplemente tirarlos al agua como se hace ahora. Entonces, todos esos elementos han generado una interpretación del pasado como algo horrible, cuando realmente el pasado era verdaderamente inteligente. Pero, ¿qué hay que hacer en el futuro? Proyectar los elementos positivos del pasado para las condiciones del siglo XXI. No se trata de copiar el pasado, pero sí de copiar los principios que hicieron en el pasado que las cosas funcionaran. Por ejemplo, que la gente fuera propietaria. Ahora mismo la propiedad de la tierra se está concentrando cada vez en menos manos. En Estados Unidos ya hay un señor que tiene más de 1 millón de hectáreas de propiedad. O sea, cualquier agrónomo te puede decir que nadie puede gestionar 1 millón de hectáreas con eficacia. Eso es imposible, porque allí lo que hay son autoridades locales que lo hacen todo mal. Entonces, ¿cómo eliminamos esta gran propiedad? Hay que hacer una expropiación sin indemnización del gran latifundio para crear una pequeña propiedad campesina que no solamente sea campesina, porque se puede vivir, trabajar en la industria y también tener un ratito para cultivar el huerto. Esto se ha estado haciendo en muchas zonas del País Vasco y de Cataluña hasta hace muy poco. La gente no era necesariamente un trabajador de la industria, también tenía su ratito de hortelano, ¿no? Y que esto enriquecía mucho a la persona porque la hacía además multicompetente. Entonces, nos han metido en un mundo de horror. Hacemos un solo trabajo y no lo soportamos y entonces necesitamos tomar psicofármacos. La propiedad de la tierra se ha concentrado tanto que el funcionamiento de la agricultura concentrada no puede ser eficaz. La tierra es eficaz cuando la pequeña y mediana propiedad y la propiedad comunal está así. Entonces, todo esto además ahora ha llegado a un punto, sin retorno ya, ¿no? Porque aquí dicen, claro, es que las lluvias pasa no sé qué, pero ¿y los vendavales de aire? Yo insisto mucho en lo terrible de los vendavales de aire, que son los que han provocado en gran medida los de California, porque ellos han sido los que han avivado las llamas hasta producir 150.000 millones de dólares de pérdidas. Así pues, nos encontramos con muchísimas anomalías, una gran cantidad de anomalías. Es volver siempre a lo mismo. Es decir, tiene que haber otro modelo de agricultura, otro modelo de organización de la sociedad, descentralización, poder local, poder comarcal. Porque lo otro no sé a dónde nos llevará. Bueno, ¿se va a hacer desde el poder? No. Entonces tenemos que pensar en un choque abierto con el poder, con las instituciones. Y entonces lo primero que hay que hacer es plantear bien las cosas. Y los que repiten los argumentos de un señor de la CIA no los están planteando bien. Esos argumentos son de un señor que está manteniendo a la extrema derecha con esos argumentos. No creo que esté inventando nada. Por aquí tengo el nombre de este señor que tiene una página y dice, no, yo fui de la CIA. No, tú eres de la CIA, tú eres de la CIA. Y has inventado esto para que no se nos ocurra pensar en una reorganización de la agricultura y una eliminación de la ciudad a partir de no se sabe qué intervención conspiranoica, no se sabe qué. Claro, pero bueno, lo tengo por ahí al señor, no es nada nuevo. Y aquí hay una serie de personas en el Estado español pues que repiten esos argumentos y quieren dejarnos fuera de juego, a quien llevamos ya 15 años, pues como es mi libro, la segunda parte diciendo los sistemas de cultivo actuales no son viables porque los suelos se degradan, porque desaparecen los bosques. Este libro está escrito hace 17 años y publicado hace 16. Entonces, la segunda parte se refiere a esto. La primera parte es sociología del mundo rural y la segunda parte, pues, qué es los suelos agrícolas, los bosques, todo esto, ¿no? El bosque pluvial. Verdades que han existido siempre, ¿no? Y ahora de repente se nos quiere hacer olvidar para conseguir que... Yo no entiendo, porque, vamos a ver, si la situación es tan grave hay que ofrecer programas en positivo. No podemos limitarnos simplemente a la crítica. Yo incluso, pues aquí tengo otro libro diciendo
Si pudiéramos alimentarnos de frutos silvestres, la presión sobre los suelos sería menor, porque necesitarían menos suelos agrícolas. Es decir, si consiguiéramos volver a lo que hacían nuestros tataranietos, cuando los autores clásicos dicen que los pueblos de la península ibérica, las 2/3 partes del año comían pan de bellota. ¿Eso qué significa? Que si comes pan de bellota te puedes mover en un mundo de árboles, y un mundo de árboles no es asequible a las anomalías climáticas tanto como hoy. Entonces, pues a través de este libro, algunos amigos hicimos una microcampaña de no muchos resultados para que la gente se piense la alimentación con bellota, el pan de bellota, tal, que, bueno, cuando se hace es bastante mejor que el pan de cereal, ¿no? Porque de lo que se trata, entre otras muchas cosas, es que la tierra dedicada a la agricultura disminuya. Nunca puede ser cero, porque siempre vamos a necesitar la agricultura. Y nuestra alimentación que proceda del bosque aumente, para que tengamos un territorio en el cual pues, la lluvia y todo esto, las temperaturas moderadas, sean eficaces. Es muy curioso que los historiadores romanos, cuando calculaban la cantidad de población que había en la península ibérica, le daban siempre muy poca población, porque decían, está llena de bosques, luego no puede haber población porque lo único que alimenta a la gente es el trigo. Entonces se equivocaban completamente. Luego, sin embargo, se han hecho otros cálculos a partir de la arqueología y tal, y resulta que esa Iberia, que estaba llena de árboles, mantenía más población que una Iberia que hubiera estado deforestada, dedicada al cereal. Como los romanos vivían del trigo, pues todo el mundo tenía que vivir del trigo. Pero ellos vivían del trigo porque eran imperialistas, porque estaban en una urbe, que era Roma, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es un lío, también lo trato aquí, ¿no? Si la península ibérica en aquellos años tenía 3 millones de habitantes, como dicen algunos, o 40, yo me inclino por 40 millones, pero con otro modelo de vida. Hola, voy a ser muy breve. Desde fuera de la Tierra, podríamos decir que este planeta podría llamarse el océano. Nosotros le llamamos la Tierra, ¿no? Supongo que es obvio, pero escuchándote a ti hoy me he acordado de un libro que leí y la propuesta, yo te haría una propuesta, no es una pregunta, es una propuesta. ¿No te parecería buena idea cambiarle el nombre al planeta y llamarlo el bosque? Hombre, bueno, vamos a ver, se necesita siempre un territorio de agricultura. Vamos a ver, la superficie terrestre tiene que estar integrada. Tiene que haber una parte agrícola, otra parte más bien ganadera, otra parte boscosa. Ahora está desintegrado, ¿no? Prácticamente no quedan bosques. Lo que hay son plantaciones forestales que luego te dicen, sí, hay muchos bosques. Bosques de pinos de repoblación, eso no son bosques. No son bosques. Son solo plantaciones forestales, ¿no? Entonces, bosque, no, tendría que llamarse, pues, tierra, ¿no? Como se llame. Es que me he olvidado decir que era, no para llamarle, ponerle ese nombre ahora, obvio, sino cuando, en un momento en el futuro, no se sabe cuándo, hayamos superado este bache que estamos pasando y la naturaleza y la sociedad humana futura se haya transformado en otra cosa que igual es lo que tú propones o otra cosa que sea sostenible. En ese momento, ahí era la propuesta. ¿No sería bueno llamarle bosque? Sí, se podría decir. Es sí. un libro de Úrsula K. Le Sí, de hecho la situación es una humanidad que viva dentro de los bosques y que haga una agricultura dentro de los bosques. Eso sería una agricultura además más productiva, porque si tenemos un gran bosque y una superficie dedicada ya a la agricultura, tendría más lluvia, tendría más fertilización a través de las hojas, tendría menos heladas, menos anomalías y tal. Entonces, vivir dentro de los bosques es un objetivo, y es un objetivo que podemos verlo con optimismo desde hoy, ¿no? Estamos en una situación muy difícil, pero las situaciones difíciles también impulsan hacia adelante, ¿no? Y entonces, si eso nos impulsa a crear una humanidad nueva que viva dentro de los bosques, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, hola. Bueno, gracias por la charla. Quería preguntarte, no sé si estás familiarizado con estas nuevas industrias agroalimentarias que se dedican a hacer cultivos hidropónicos o cultivos aeropónicos, creo que le llaman, que consiguen cultivar muchos más alimentos en mucho menos espacio y que parecen mucho más eficientes. No sé si los has estudiado y qué opinión te merecen. Bueno, un poquito sí, la agricultura hidropónica está ahí, pero con eso sucede, pero más grave, lo que sucede con los abonos químicos. Los abonos químicos solo aportan a la tierra 4 productos, que es el fósforo, el calcio, el nitrógeno y otro más, no sé cuál. Bueno,
Pero ¿qué pasa con todos los demás, no? Entonces, los abonos químicos nos dan alimentos que son muy pobres en otras sustancias que son absolutamente necesarias para, digamos, el buen funcionamiento de un organismo vivo, en este caso de los humanos, ¿no? Pero si lo reducimos a cultivos hidropónicos, aunque se puede mantener eso en el agua, pero con todo me parece un empobrecimiento me gustaría saber qué capacidad nutricional tienen las plantas que salen de ahí, ¿no? Los cultivos que tienen de ahí. Si tendrían muchos de estos elementos necesarios que es difícil que tengan, ¿no? Pero es que eso no es necesario, si lo que sobra es tierra. Daros cuenta que la península ibérica tiene una cantidad de población por kilómetro cuadrado que es bajísima, es la mitad que Italia, cuando Italia también es un país mediterráneo, ¿no? Aquí lo que nos sobra es tierra. Entonces lo que habría que buscar es una concepción diferente de la agricultura, ¿no? Y luego, bueno, pues si en algún momento se puede usar cultivos hidropónicos, pues mejor que mejor, ¿no? Pero mira, aquí hay unos indígenas de Perú, que ellos lo que han hecho, han tenido crisis hídricas muy fuertes, entonces su territorio lo que han hecho es forestar. Y entonces ellos han acuñado una frase que dice: el agua nace de los árboles. Esto ellos lo repiten y todos los años en sus tierras ancestrales hacen grandes plantaciones para poder en algún momento tener mayores cantidades de agua y por lo tanto mayores rendimientos de la agricultura. Ellos lo hacen por rentabilidad, pero bueno, es una buena idea, ¿no? Bueno, mañana estaré aquí en Vic haciendo los cursos, otros sobre tecnología y otros sobre cultura catalana y sobre el problema catalán. Haremos 2 cursos, ya que venía por aquí, por si alguien quiere asistir, ¿no? Quería también leer algunas cositas más de por aquí. Os animaría también, si queréis buscarlo, lo podéis buscar en internet, a Ramón Navía, el hombre el amigo que ha hablado de Cartagena, ¿no? Él tiene algunos textos muy interesantes y si su experiencia se generalizara, eso sería un alivio, porque él lo está haciendo en el sitio donde menos llueve de la península ibérica. Y se puede ir, él, o por lo menos lo estaba haciendo los domingos, se puede visitar la huerta suya, su vergel. Vergel es un sitio donde solo se plantan frutales y él puede explicar el proceso por el cual ha convertido un desierto en un espacio productivo y tan productivo. Yo me quedaba con la boca abierta cuando veía su huerta, la capacidad que tenía, unos repollos enormes y tal, se me hacía la boca agua de ver todo lo que tenía allí. Bueno, pues él ha sido capaz porque, o sea, cuando hay un problema lo mejor es intentar solucionarlo y si eso en la práctica es solución, entonces es que esa es la respuesta. Si él ha logrado que con este procedimiento evitar que la sequía vaya haciendo del sureste de la península ibérica un desierto cada vez peor, porque aquello cada vez va a peor, ¿no? Pues entonces es porque eso funciona. Pues entonces pues nada más i... Vale, doncs Fèlix, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. Volíem recordar que al Fòrum de Debats fem una xerrada al mes, llavors sempre és el divendres a la mateixa hora i que el mes que ve en tindrem una altra. I que qui vulgui un dels llibres que ens ha presentat en Fèlix, entre d'altres, a l'entrada, els pot comprar per poder llegir atentament i aprofundir en el tema, sobretot el de naturalesa, ruralitat i civilització. I res, moltes gràcies, fins aquí l'acte d'avui i un aplaudiment. Moltes gràcies. Perdoneu, la xerrada següent és el divendres 14 de març i es diu 5+2, grans idees de la història del pensament, d'en Joan Vilatella Castanyer. I res, moltes gràcies, que vagi bé.